Efesios capítulo número 2, versículo número 20. Dice la palabra del Señor: dice así que el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo número 20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor amado, por este privilegio grande. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, mi buen Rey de Gloria, por este privilegio grande. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar bajo el tema en esta preciosa hora de la noche. Amados hermanos, edificaos en Jesucristo. Edificaos en Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor: reconciliación por medio de la cruz. Ahora el Señor Jesucristo viene a darnos unos datos muy importantes, amados hermanos, acerca de la palabra del Señor Jesucristo, acerca de lo que Dios desea que nosotros a cada día podamos, amados hermanos y hermanas, estar seguros en quién usted está edificando, en quién yo estoy edificando mi morada, o en quién estamos edificando nuestra casa. Porque para la casa que estamos edificando será una casa eterna, una casa para siempre, una casa en donde no va a haber necesidad, amado hermano y hermana, una casa en donde no va a haber necesidad, verdad, de que pueda haber algo para nuestra vida. El Señor va a sustentar nuestra vida. Y dice la palabra del Señor: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerde que esta palabra fue dada primero, amados hermanos, para el pueblo elegido por Dios, para el pueblo de Israel. La palabra del Señor fue edificada de una manera tan grande y muy especial, para que ellos tomaran para ellos la palabra del Señor. Pero como ellos no quisieron recibir, ellos no desearon poder edificar una morada para ellos, o una morada eterna, desecharon, amados hermanos, lo que hoy para nosotros es un regalo de parte del Señor Jesucristo. Es un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Y la iglesia debe de comprender, la iglesia es comparada a una ciudad, y todo pecador convertido es libre de ella. También es comparado con una casa, y todo pecador convertido es uno de la familia. Un sirviente o un niño
En la casa de Dios, la iglesia también es comparada con un edificio fundado en la doctrina de Cristo, entregado por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede edificar, amado hermano y hermana, la vida de todo cristiano? ¿Cómo poder edificar su vida espiritual? Lo primero que debe de tener en cuenta, amado hermano y hermana, es de que usted debe de estar seguro que usted le sirve al Señor Jesucristo. Lo primero que usted debe de estar seguro es de que usted haya recibido y aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, porque entonces sus pecados ya han sido borrados. Usted ya ha sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Después vienen ciertos pasos. Después viene el bautizo. Después viene, amado hermano y hermana, el compromiso con el Señor Jesucristo. Para poder edificar una casa celestial, debe de haber un compromiso en nosotros mismos. Debe de haber un compromiso, amado hermano, y ese compromiso a cada día nosotros lo hacemos con el Señor Jesucristo. Y ese compromiso no debe de ser, amado hermano y hermana, revocado en nosotros, sino ese compromiso debe de estar vigente siempre, todos los días, para recordar del pacto que nosotros hemos hecho con el Señor. Y la palabra del Señor dice: el fundamento de los apóstoles y los profetas. A pesar de su gran importancia, el fundamento no era la persona y obra en ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto, y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia antes de que se completara. La palabra del Señor Jesucristo viene, amados hermanos y hermanas, a poder darnos unos datos muy importantes que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos, amados hermanos y hermanas, de reconocer de que nosotros sin el Señor Jesucristo no podemos edificar nada en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual debemos de edificar muchas cosas. Debemos de reforzar nuestra mente. Debemos de reforzar nuestra fe. Debemos de entender, amados hermanos y hermanas, que nosotros sin la ayuda del Señor Jesucristo no podemos edificar nada. Y por eso la palabra del Señor nos habla a nosotros, entregado por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo. Dios mora en todos los creyentes, ahora que se conviertan en el templo de Dios. Dios mora en todo creyente. Pero ¿sabe por qué todo creyente no puede edificar en el Señor Jesucristo? Porque todavía no es templo, o sea, todavía el Espíritu Santo no está en aquella vida. Aunque ya haya reconocido a Dios, aunque ya haya tenido, verdad, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pero si no se ha convertido en templo de Dios, ¿verdad que ustedes, sin tener un terreno, usted no puede edificar una casa sin que usted pueda tener algo en donde edificar? Y por eso, amados hermanos, dice que se convierten en el templo de Dios por obra del Espíritu,
por obra del Espíritu. Veamos entonces, o nos preguntamos si nuestras esperanzas están fijas en Cristo. Según la doctrina de su palabra, nos hemos dedicado a nosotros mismos como santos templos a Dios a través de Él. Somos las moradas de Dios por el Espíritu. Somos de mente espiritual y podemos producir los frutos del Espíritu. Cuando usted ya haya podido ser el templo del Espíritu Santo, ya nosotros cuando ya seamos templo del Espíritu Santo, ya vamos a ser moradas de Dios por el Espíritu. Somos de mente espiritual y podemos producir los frutos del Espíritu. Necesitamos, amados hermanos, renovar nuestra vida espiritual. Muchos se han olvidado ya de los votos en el Señor Jesucristo. Y por eso, amados hermanos, la palabra del Señor nos recuerda a nosotros y nos dice que volvamos y edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran aquellos que aprendían de Jesús. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran aquellos que le preguntaban al Señor Jesucristo que cómo ellos debían de hacer para poder mantenerse firmes. Ellos le hacían preguntas a Jesús. Y ahora nosotros, ¿cómo nosotros podemos edificar en nuestra vida espiritual? Para poder edificar en nuestra vida espiritual, tenemos que ser templos del Espíritu Santo. Mientras que sea, amado hermano y hermana, un hijo de Dios solamente, pero si no ha sido verdaderamente convertido, todavía no es templo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, amado hermano y hermana, hay muchos cristianos de apariencia. Hay muchos cristianos que hoy se ven haciendo lo bueno, pero el día de mañana están practicando cosas que no deben de practicar. Como también hay predicadores que comenzaron predicando en la sana doctrina del Señor Jesucristo, pero hoy se han corrompido por amor al dinero y han tomado decisiones equivocadas y ya no están edificando en el templo de Dios, ya no están edificando en su vida espiritual, sino que viven errantes, viven equivocados, pero todavía dicen proclamar el Evangelio de Cristo. La palabra del Señor dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro mediador que solamente Jesucristo entre Dios y los hombres. No hay nadie más que pueda a usted perdonarle sus pecados más que el Señor Jesucristo. Él es el único Dios, el único Jesucristo, el que vino a dar su vida por nosotros, poder interceder por nosotros. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre en Cristo Jesús. Tal vez ha tomado decisiones en algún momento muy equivocadas en su vida. Y por eso, amados hermanos, somos la morada de Dios por el Espíritu. Somos de mente espiritual y podemos producir los frutos del Espíritu. Cuidemos de no entristecer al Santo Consolador. Deseemos su amable presencia y sus influencias sobre nuestros corazones. Tratemos de desempeñar las funciones asignadas a nosotros para la gloria de Dios. A cada día
nosotros debemos de entender de que si no estamos fundando en el Señor Jesucristo, o no estamos edificando en el Señor Jesucristo, o si no estamos sirviéndole al Dios verdadero, estamos perdiendo nuestro tiempo. Él quiere a cada día que nosotros seamos cristianos genuinos, puros y sinceros delante del Señor. Así que ya no somos extranjeros, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El apóstol representa a la iglesia, la figura de una ciudad y una casa. Una iglesia debe parecerse a una familia o una ciudad en cuanto al orden o al gobierno, pues en esto una sociedad religiosa no puede sustituir más a una comunidad civil o un hogar. Se tiene que edificar a cada día. En una ciudad o una casa, todos los miembros tienen una misma relación mutua y participan de los privilegios comunes, y aún estén colocados en diferentes estaciones o condiciones, todos deben contribuir a la felicidad general. El Señor Jesucristo a cada día nos llama a nosotros como hijos de Dios que edifiquemos en el Señor Jesucristo, que edifiquemos en el Señor Jesucristo. Y por eso dice: la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que tenemos que estar a cada día unidos en un mismo amor y con un mismo propósito. Para poder edificar tiene que haber una unidad. Para poder edificar tiene que haber, amados hermanos, un mismo sentir. ¿Cómo estaban los 120 que estaban en el aposento alto? Dice que todos estaban en un mismo sentir. Todos estaban en un mismo propósito. Todos estaban en una misma meta de poder sentir la presencia del Señor Jesucristo. Ellos no lo hacían por diversión. Ellos no lo hacían porque tenían tiempo, sino porque ellos sabían que ellos eran los necesitados del Señor Jesucristo. Y nosotros a cada día somos los necesitados del Señor Jesucristo. Nosotros a cada día somos los que necesitamos de la ayuda de Dios para poder edificar a cada día en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a edificar nosotros en nuestra vida espiritual si hemos abandonado a nuestro primer amor? ¿Cómo nosotros vamos a edificar en nuestra vida espiritual si hemos dejado a Dios por un lado y nos hemos ido por otras cosas que nos han llamado la atención? No se puede edificar de esa manera. De la manera que se debe edificar es cuando nosotros confiamos plenamente en el amor del Señor Jesucristo. Porque el servirle a Dios no es, amado hermano, una diversión. El servirle a Dios no es, amado hermano y hermana. Muchas personas dicen es que uno se compromete con Dios, sí. Se compromete a dejar sus malos hábitos. Se compromete a dejar sus malas palabras. Se compromete a dejar muchas cosas que a Dios no le agradan. Y cuando usted se está comprometiendo, usted está comenzando a edificar en el templo del Señor Jesucristo, que es usted y yo. Comenzamos a edificar en la morada de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor.
la piedra principal del ángulo. Esta era la piedra que definía el fundamento y daba estabilidad y simetría al edificio. Cuando usted está edificando en el fundamento que es el Señor Jesucristo, usted va a tener una casa fuerte espiritualmente. Cuando usted va a edificar en el Señor Jesucristo, usted está fortaleciendo su vida. Usted está fortaleciendo su alma. Usted está fortaleciendo a cada día ese sentir en el Señor Jesucristo para su vida espiritual. Y usted mismo va a ver los cambios en su vida. Esta casa espiritual debe estar unida, enmarcada en los cimientos. Así como la casa espiritual debe descansar sobre los cimientos, así de las diversas partes de ella deben estar enmarcadas e insertadas unas a otras. Debe estar en continuo crecimiento. ¿Cómo debe de estar? En continuo crecimiento. O sea, no se debe de quedar con lo que ha aprendido, sino debe de continuar aprendiendo a cada día. El templo de Dios, su fundación construccional y consagración. Los cimientos puestos, el fundamento es Jesucristo. Y el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, que ellos pusieron, estaban depositados en las promesas, tipos y profecías del Antiguo Testamento y el testimonio de los apóstoles y evangelistas en el Nuevo. El fundamento de la iglesia debe ser el fundamento de cada miembro de la iglesia. La esencia de una fundación radica en su fuerza, y el fundamento del carácter individual es la verdad. A la verdad es una persona. Yo soy la verdad. Y el fundamento, por tanto, es la verdad sobre Jesucristo creído, amado y vivido en el Evangelio. Así recibido, se convierte en un principio que forma el resorte principal de una vida nueva en Cristo Jesús. A cada día, nosotros como hijos de Dios, si usted no escudriña la palabra del Señor, usted no va a poder aprender nada. Si usted no aparta un momento para estar en comunión con el Señor Jesucristo, usted no va a tener o no va a sentir la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que cuando alguien no tiene la presencia del Señor, viene haciendo como un címbalo resonante. Pero cuando usted esté edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús, cuando usted esté reforzando su vida espiritual, usted va a poder ver grandes cosas, grandes misterios, hablando a nivel espiritualmente. De lo que usted no sentía antes, usted lo va a sentir. De lo que usted no podía, amado hermano, experimentar anteriormente, usted lo va a empezar a experimentar, porque está empezando a edificar en el templo del Señor Jesucristo. Dios a cada día habla en nuestra vida, y Él desea que nosotros podamos comprender, escuche, que nosotros podamos comprender de que nosotros, amados hermanos, sin el Señor Jesucristo, nosotros no somos nada. Aunque creamos, pero si no actuamos, no vamos a poder ver la gloria de Dios.
¿Sabe qué nos enseña la palabra del Señor? La palabra del Señor a cada día nos enseña a nosotros que a cada día debemos de levantarnos con más fuerza, con más valor, para poder, amados hermanos, ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cómo usted puede ver la gloria del Señor? Comenzando a edificar en su vida espiritual. Comenzando a edificar, amado hermano y hermana, en su vida espiritual. ¿Cómo voy a edificar yo, hermano Sabino? ¿Cómo voy a poder edificar en mi vida espiritual? Cuando usted se deja guiar por el Señor Jesucristo. Le dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿En quién está usted edificando su vida espiritual? En el Señor Jesucristo. ¿Para qué usted está fortaleciendo su vida espiritual? Para que su fe no mengue, para que su confianza no pueda menguar en el Señor Jesucristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios quiere que sigas a cada día edificando en tu vida espiritual. Dios quiere a cada día que puedas entender de que Dios a cada día nos está llamando a una edificación, y que podamos entender, amados hermanos y hermanas, que el Señor pueda guiar nuestra vida, pero tenemos que ser templo del Señor Jesucristo. ¿A quién nosotros iremos sin el Señor? Viniendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otro Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros debemos de creer a cada día que estamos, amados hermanos, edificando en la roca de Cristo Jesús, que estamos edificando en el Señor. ¿Cómo vamos a edificar en el Señor Jesucristo? Podemos referirnos a la consagración al final de la era. Era porque la consagración generalmente sigue a la finalización. Pero incluso ahora hay este cierto punto de consagración en este edificio. A cada día debemos edificar nuestra vida espiritual en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.